Hola majos, hoy os traemos un vídeo algo diferente, donde hablaremos de la peste negra, la pandemia más letal de la historia. Quédate en este viaje mortal que nos conducirá directos al pasado. ¿Cómo se originó? Se cree que la peste negra se originó en la región de Yunnan, en China, en la década de 1330. La enfermedad era causada por la bacteria Yersinia pestis, que se encuentra comúnmente en roedores como ratas y ratones. La teoría más común sobre cómo se propagó la peste negra es que las ratas infestadas de pulgas llevaron la bacteria a lo largo de las rutas comerciales terrestres y marítimas desde China hasta Europa, donde la enfermedad se extendió rápidamente. La falta de higiene en las ciudades y los pueblos de la época, y la falta de conocimiento médico y de medidas de higiene adecuadas, facilitaron la propagación de la enfermedad. También se ha sugerido que la peste negra pudo haber sido causada por una combinación de factores, incluyendo la sequía, las malas cosechas y la superpoblación de ratas en ciertas regiones, lo que permitió que la enfermedad se propagara más fácilmente. Síntomas. Los síntomas de la peste negra incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y articulares, fatiga y debilidad generalizada, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, conocidos como bubones, que se encuentran típicamente en la ingle, las axilas o el cuello, erupción cutánea o parches oscuros en la piel que pueden volverse negros y necrosarse, dificultad para respirar y tos, náuseas y vómitos. La enfermedad puede ser mortal si no se trata adecuadamente. Variantes. Existen diferentes variantes de la peste negra, que se diferencian por las características genéticas de la bacteria Yersinia pestis. Algunas de estas variantes incluyen la cepa oriental. Esta variante se originó en China y se propagó por Asia Central, llegando a Europa a través de la ruta de la seda. Fue responsable de la pandemia de la peste negra en Europa en el siglo XIV. La cepa medieval. Esta variante es similar a la cepa oriental, pero tiene algunas diferencias genéticas. Fue responsable de la pandemia de la peste negra en Europa en el siglo XIV. La cepa africana. Esta variante se encuentra principalmente en África y es menos virulenta que las cepas europeas y asiáticas. La cepa americana. Esta variante se encuentra principalmente en América del Norte y del Sur y es menos virulenta que las cepas europeas y asiáticas. La cepa moderna. Esta variante es la que causa la mayoría de los casos de peste bubónica en la actualidad. Aunque es menos mortal que las cepas históricas, todavía puede ser mortal si no se trata adecuadamente. ¿Cómo se propagó? Las pulgas y la ropa se consideran dos de los principales culpables de su rápida propagación. La enfermedad fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmitía principalmente a través de las pulgas que vivían en las ratas. Las ratas se encontraban en grandes cantidades en las ciudades y pueblos de la época, y las pulgas que vivían en ellas se alimentaban de su sangre infectada con la bacteria. Cuando las pulgas picaban a los humanos, les transmitían la enfermedad. Además, la ropa también jugó un papel importante en la propagación de la enfermedad. En esa época, la gente no se lavaba la ropa con frecuencia, y las personas enfermas a menudo compartían sus ropas con sus familiares o amigos. Las pulgas que vivían en las ropas de los enfermos podían saltar a otras personas y transmitir la enfermedad. La falta de higiene y las condiciones de vida insalubres de la época también contribuyeron a la propagación de la enfermedad. La peste bubónica continúa siendo una enfermedad grave en algunas partes del mundo hoy en día, pero gracias a los avances en la medicina, se pueden tratar con éxito la mayoría de los casos con antibióticos. ¿Cómo llegó y cómo se inicia en Europa? La peste negra fue una pandemia que se propagó por Europa en el siglo XIV y causó la muerte de millones de personas. Se cree que la peste negra se originó en Asia Central, y se propagó a través de las rutas comerciales hacia el oeste, llegando a Crimea en 1343. Desde allí, la enfermedad se extendió a lo largo de las rutas comerciales del Mar Negro y del Mediterráneo, alcanzando la península itálica en 1347. La enfermedad se propagó rápidamente por toda Europa, afectando tanto a las áreas rurales como a las ciudades.
La alta densidad de población en las ciudades y la falta de higiene contribuyeron a la rápida propagación de la enfermedad. La peste negra tuvo un gran impacto en la sociedad medieval europea, causando una disminución significativa de la población y un cambio en la estructura social y económica. La pandemia también tuvo un impacto en la cultura y el arte, inspirando obras como La Danza de la Muerte y la Trilogía de la Peste de Boccaccio. Factores que propiciaron la expansión. La expansión de la peste negra en Europa en el siglo XIV se debió a varios factores. Rutas comerciales. La peste se propagó a través de las rutas comerciales, ya que el comercio era muy activo en Europa durante la Edad Media. Hacinamiento. Las ciudades medievales estaban muy pobladas y el hacinamiento era común, lo que facilitó la propagación de la enfermedad. Baja higiene. Las condiciones de higiene eran muy deficientes, tanto en las ciudades como en el campo, lo que favoreció la aparición y propagación de enfermedades. Ratas y pulgas. La peste se propagó a través de las pulgas de las ratas, que eran muy comunes en Europa en aquel tiempo. Las ratas también ayudaron a transportar la enfermedad a diferentes lugares. Falta de conocimiento. En aquel momento, se desconocían las causas y las formas de contagio de la peste, lo que dificultó la toma de medidas preventivas eficaces. Migraciones. La migración de personas y grupos de población también contribuyó a la propagación de la enfermedad, ya que la gente que estaba infectada viajaba y propagaba la enfermedad a nuevas áreas. Número de muertes causadas. Se estima que la peste negra, una pandemia de la enfermedad bubónica que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV, causó entre 75 y 200 millones de muertes en todo el mundo. Las estimaciones varían según las fuentes y la metodología utilizada para calcular el número de víctimas, pero se cree que la enfermedad mató a entre el 30% y el 60% de la población europea en ese momento. Consecuencias. La peste negra, también conocida como la Gran Mortandad, fue una pandemia de peste bubónica que azotó Europa y Asia en el siglo XIV, causando la muerte de millones de personas. Las consecuencias de la peste negra fueron profundas y duraderas, y afectaron todos los aspectos de la vida en Europa y Asia durante la Edad Media. Algunas de las principales consecuencias de la peste negra son: reducción de la población. Se estima que la peste negra mató a entre el 30 y el 60% de la población de Europa y Asia, lo que resultó en una disminución significativa de la población. Esto tuvo un impacto duradero en la economía, la cultura y la sociedad de las regiones afectadas. Cambios en la estructura social. La peste negra tuvo un impacto significativo en la estructura social de Europa y Asia. Muchos trabajadores y campesinos murieron, lo que provocó una escasez de mano de obra y un aumento de los salarios. Esto llevó a un cambio en las relaciones de poder, ya que los trabajadores y campesinos se volvieron más valiosos para los señores feudales. Crisis económica. La disminución de la población y la escasez de mano de obra provocaron una crisis económica en Europa y Asia después de la peste negra. La producción agrícola disminuyó, lo que llevó a una escasez de alimentos y un aumento de los precios. Además, la interrupción del comercio y la actividad económica resultó en una disminución del crecimiento económico. Cambios culturales. La peste negra tuvo un impacto duradero en la cultura europea y asiática. La muerte y la enfermedad se convirtieron en temas comunes en el arte y la literatura, y las actitudes hacia la muerte y la religión cambiaron significativamente. Cambios en la medicina y la ciencia. La peste negra llevó a avances significativos en la medicina y la ciencia. Los médicos y científicos comenzaron a estudiar la enfermedad y a buscar formas de prevenirla y curarla. Además, la peste negra llevó al desarrollo de la cuarentena y otras prácticas de salud pública que aún se utilizan hoy en día. La medicina medieval. La peste negra fue una de las epidemias más mortales en la historia de la humanidad, y se extendió por Europa en la Edad Media entre los años 1347 y 1351. En aquel entonces, la medicina era muy diferente a la actual, y los médicos de la época no contaban con los conocimientos ni los recursos que tenemos hoy en día. Los médicos medievales creían que la peste negra era causada por una combinación de factores, como el aire malsano, la influencia de los planetas o la ira de Dios. Por lo tanto,
tratar la enfermedad se enfocaba en la eliminación de estos factores, en lugar de atacar directamente al agente infeccioso. Algunos de los tratamientos utilizados en la época incluían la aplicación de sanguijuelas, la sangría, el uso de ungüentos y pomadas, así como el consumo de hierbas y especias. Sin embargo, estos tratamientos eran en gran medida ineficaces para curar la enfermedad, y muchos de ellos en realidad podrían haber empeorado la situación al debilitar aún más el sistema inmunológico de los pacientes. Religión. La epidemia causó una gran cantidad de muertes, lo que provocó una profunda sensación de temor y desesperación en la población. En este contexto, la Iglesia Católica, que era la institución religiosa predominante en Europa en ese momento, desempeñó un papel importante en la respuesta a la epidemia. La Iglesia alentó a la gente a orar y a confiar en Dios para superar la enfermedad, y también promovió la caridad y la ayuda a los enfermos y los necesitados. Además, la peste negra generó un aumento en el fervor religioso y en las prácticas piadosas. Muchas personas creían que la epidemia era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad, por lo que se entregaron a la penitencia y la expiación. También se produjo un auge en el culto a los santos, especialmente a San Sebastián y San Roque, considerados patronos de los enfermos y protectores contra la peste. Sin embargo, la peste negra también tuvo un impacto negativo en la Iglesia, especialmente en su capacidad para llevar a cabo sus funciones habituales. Muchos sacerdotes y obispos murieron a causa de la enfermedad, lo que provocó una escasez de clérigos y la disminución de la calidad de la atención pastoral en algunas áreas. Además, la epidemia también generó una crisis de fe en algunas personas, que se preguntaban cómo un Dios misericordioso podía permitir tal sufrimiento y muerte. ¿Cómo terminó? La pandemia de la peste negra, también conocida como la peste bubónica, se cree que terminó debido a varios factores. En primer lugar, las personas que sobrevivieron a la enfermedad desarrollaron inmunidad, por lo tanto, no podían ser infectadas nuevamente. Además, las medidas de aislamiento y cuarentena también ayudaron a prevenir la propagación de la enfermedad. Otro factor importante fue el cambio en el comportamiento de las ratas, que eran los portadores de la pulga que transmitía la enfermedad. Se cree que la población de ratas disminuyó significativamente debido a la disminución de la población humana y la reducción de los suministros de alimentos debido a la devastación causada por la enfermedad. En última instancia, la pandemia de la peste negra disminuyó y finalmente terminó, aunque el proceso fue largo y doloroso. Bueno majos, y eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este tipo de contenido, no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.